Y cuando son las 8:56 nos vamos inmediatamente a San Antonio y hasta Ignacia Mir por la mega toma, el desalojo inminente del fallo finalmente que dice la Corte Suprema. Estaban ahí, los vecinos dicen, y incluso ayer al aire llamaban a que se iban a movilizar, ojalá a lo largo de todas las tomas de Chile. Estaban en conversaciones ahí, Ignacia, para que nos cuente. Estallido habitacional fue la palabra que usaron. Cuéntanos los últimos detalles de lo que ha sucedido en esta mega toma. Buenos días, Ignacia. Sí, Mari, ¿cómo están? Mari, Edu, a todos en el panel. Lo que ustedes están viendo son los rostros de las personas justamente que son noticia el día de hoy. Se han despertado muy temprano. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos seremos? Serán acá al menos unas 50 personas que están esperando que se pueda solucionar este tema de sus soluciones habitacionales. Cierto que ha sido noticia en los últimos días, sobre todo ayer, porque ya dijeron los vecinos: no damos más, no al desalojo. Las pancartas lo dicen claramente y hoy también se agrupan porque necesitan una solución. Y por eso estamos acá con parte del comité para que nos cuenten un poco si es que han tenido respuesta de las autoridades, más información de lo que ha sido durante estas últimas horas. Estoy con Susana, estoy también con Jessica, parte del comité, Karina también, que ellas nos van a comentar un poco de lo que los vecinos, ¿cierto?, tienen en este minuto en sus mentes. Es un tema muy importante que se juega en sus casas. Pero primero vamos a pasar a ver el informe de Bastián Lubetich que hizo ayer en esta zona con los vecinos también, y ya volvemos a conversar con ellos. Daremos la pelea, cueste lo que cueste. Aquí, chiquillos, suban para acá, para arriba, chiquillos, aquí estamos todos. Seguir luchando, sin casa ni Es que duele la... Alguien tus raíces. Y los cuantos han robado. Y nosotros vivimos un pedazo de terreno. Esto es mío, pero el suelo no es mío. Entonces, qué mejor que algún día esto lo vendan, lo compremos, lo paguemos y digamos con certeza, vamos para mi casa. Nuestra nota la vamos a comenzar acá, en el móvil del Buenos Días a Todos, en la ruta que usted está viendo, que es la que va directo al puerto de San Antonio. ¿Y por qué? Porque hay un taco gigantesco, llevamos harto tiempo acá, precisamente porque la gente que vive en la mega toma de San Antonio está protestando, está encendiendo barricadas, está cortando la calle. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema decidió que en 6 meses deben desalojar el mega campamento más grande del país. No, cabrón, tienen que subir por ahí por el 21 de mayo para arriba nomás, en las que le queda, porque aquí San Antonio, por lo menos aquí el mall, está tomado, que no sé, así que mejor por seguridad, ataquen de ahí, mira. Esta protesta, estos cortes de rutas que vimos durante la mañana de ayer son el fiel reflejo de la desesperación que están pasando miles de familias que viven en la toma más grande de Chile. Aquí unas imágenes de su magnitud, más de 250 hectáreas. Este es el fallo de la Corte de Valparaíso, posteriormente ratificado por el máximo tribunal, que confirma que en 6 meses todos los habitantes de este mega campamento del Cerro La Virgen, como es conocido en San Antonio, deberán dejar los lugares donde viven. Llegamos hasta el Cerro La Virgen, acá en San Antonio. Se ha juntado la gente, se ha juntado la misma cantidad de gente que estaba en el centro de San Antonio protestando y que llegó hasta su barrio precisamente por esta decisión de la Corte Suprema de en 6 meses tener que desalojar sus casas, su campamento, en este caso su toma. Porque vamos a luchar y vamos a luchar políticamente, no con escándalo. Yo llamo a los vecinos, no hay voto, no luchemos, no hagamos escándalo, pero no hay voto para nadie. Aquí nadie va a votar, que no se digan a meter ningún político, porque no hay voto. Que yo no me muevo de aquí, ni llorando, muerta me sacarán. Yo vivo sola, yo tengo mi casita sola. Luché mucho para tener mi casa, ¿ves? Y ahora que vengan a hacer tiras las cosas que cuánto le ha costado a uno,
Por eso le doy la cara a todos que no se muevan de sus casas. ¿Dónde vamos a quedar? Vamos a quedar a brazos cruzados, ahí con lo puesto. Yo tengo a 2 hermanas y mi mamá tampoco no está muy buena de salud. Y para que venga alguien y los venga a desalojarlos, nos venga a quitarlos nuestra casa que nos costó prácticamente el sudor de nuestra frente para poder construirla. No le hemos pedido nada a nadie, no querimos nada regalado, como dicen, pues no querimos nada regalado. Nosotros tenemos nuestro terreno y este terreno, si quieren que no quieren vender este terreno, lo vamos a comprarlo, porque no querimos nada regalado. Por eso estamos luchando por nuestras viviendas. Más de 1.800 familias viven aquí. Lo que le queremos mostrar es la historia de 2 de ellas, 2 familias que pocos saben qué más hacer. Lo que pasa, yo vivía en Santiago, pero está muy caro el arriendo, tengo un niño con TEA, estuve arrendando departamento y demasiado chico. Tengo 4 hijos más grandes. ¿Le falta hacer la reja de su casa? Sí, pues o sea, no quería armarla bien, porque igual como te digo, el sistema de aquí no queremos irnos tampoco. Pues. Claro, pero tampoco tiene la seguridad de si se va a poder quedar. Claro, eso es lo que pasa. Pues. Y por eso no ha querido cambiar la reja. Claro, porque igual es plata inútilmente, entonces no podemos hacer nada. Ya. Aquí voy yo, mira, esta es mi casita. Esta es su casa. Así estaba todo esto acá. Toda esa maleza, yo con pala y con mi hijo ayudando acá a sacar todo esto acá. Acá llegamos, como dije anteriormente, recién a fines del 2020, tratando de forjar algo, porque tú sabes que los arriendos y andar viviendo a otro lado no es bueno. Y felizmente llegamos acá, porque acá estamos contentos, estamos felices, otro aire. Y como tú ves, acá está todo, mira, diferente manera, todo ordenado. Y llegamos a comprar una prefabricada. Nos costó pararla, ahí estamos dándole de a poco. Y se trata de tirar la barriga, ¿cachai? O sea, está como hacerla lo más digno que uno pueda para ir tranquilo. Esta es mi casita. Esta es la casita que tanto nos ha costado. Mauricio me dice, sueño con un quincho para mí chiquitito, pero no sabemos. Queremos hacer acá una piececita para las visitas, porque tenemos puro dormitorio. Acá agrandarnos, pero no vamos a poder, yo creo, nos vamos a tener que quedar así. Ahora, si nos va bien, qué maravilloso sería. Usted me dijo, me gustaría hacer tantas cosas. ¿Qué le gustaría hacer aquí? De partida, embellecer la casa, obviamente. Comprar, nos falta comedor, living, hermosear la casa. Hermosearla y vivir y ser viejitos acá y que los nietos disfruten esto. Nosotros no podemos decir ahora, vamos para mi casa, vamos, porque no es mi casa todavía. Esto es mío, pero el suelo no es mío. Entonces, qué mejor que algún día esto lo vendan, lo compremos, lo paguemos y digamos con certeza, vamos para mi casa. Muchas interrogantes, pocas respuestas, mucha frustración y la incertidumbre de no saber si de aquí a 6 meses más no tendrán un lugar donde estar. Una situación tremendamente compleja. Es imposible no empatizar con las historias humanas, pero también es muy difícil porque el terreno tiene un propietario y un propietario que lo quiere de vuelta, donde el fallo judicial le da la razón. Y aquí hay un desalojo inminente, pero estamos hablando de 3.000 familias, de más de 10.000 personas, de que hay niños chicos, de que hay otras personas que decían yo quiero pagar, no quiero que me lo regalen. Bueno, abrimos pero panel. ¿Te fijas que ahí es como lo que suele ocurrir? Que nos quedamos muchas veces en las cifras, 3.000, tantas hectáreas, que esto. Pero cuando aterrizas en el caso a caso, te vas encontrando con tanta historia y ahí yo concuerdo contigo. ¿Cómo no empatizar con esa señora que dice, pucha, Erika, con esfuerzo levanté esta casa? Yo sé que esto es mío, el terreno no, pero yo creo que alguna vez hermosear esto para decirle a alguien, vamos a mi casa. Esa sensación. Pero también veía un cabro joven que no le hemos pedido nada a nadie, pero se tomó un terreno y uno dice, puta, este cabro no podría tener otra oportunidad o buscar de otra manera una señora, una adulta mayor que se vivió solita.
Esas historias son las que finalmente yo ahí no quisiera estar a los zapatos de la autoridad que tienen que tomar las decisiones, porque al final del día la autoridad lo que tiene que hacer es el cumplimiento de la ley, y la ley ha sido bastante clara: el terreno tiene un dueño y las personas que están encima de ese terreno lo están usurpando. Estamos ahora sí con nuestro panel. Está Marisa Navarrete, abogada exfiscal. Está, ¿cómo está tu arroba? La primera, ¿cómo es? Fui la primera defensora de la niña. primera defensora de la niña, Pati Muñoz, con nosotros. Sí, buenos días. Yo lo que creo aquí es que nos estamos encontrando a una cuestión fundamental, que es el choque que se produce entre el ejercicio de los derechos regulares, que es lo que optó, ¿cierto?, el dueño por recurrir al tribunal para obtener, ¿cierto?, la devolución de su terreno, versus situaciones que no están reguladas por la ley, situaciones de hecho. Entonces, esta es un choque que se produce habitualmente en muchos casos. Lo dramático aquí es que se ha exacerbado porque son muchas las familias que están allí. Y nuevamente, insistimos en que el problema son de las autoridades que tienen la obligación de evitar que se generen nuevos focos poblacionales al margen de la ley de urbanismo. Y esa es una misión de las autoridades, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y municipalidades. No puede ser que la municipalidad o el ministerio espere a que hayan, ¿cuántas viviendas hay? 4.000, 5.000 y tantas viviendas. Son más de 3.000 familias. La familia. 3.000 familias, claro, deben ser 3.000 viviendas. Entonces, esto... ¿Cómo debe preverse? Debe preverse con una fiscalización oportuna y que cuando existen al menos unas 10 casas ya es relativamente fácil poder reubicar a personas, pero reubicar a 3.000 familias, la verdad es que es muy, muy dramático porque hay un problema social. Sí, absolutamente. Pati. Ahora sí, yo creo que igual es importante tener presente que la Corte Suprema ha establecido que desde que la sentencia firme, o sea que ya no hay ninguna posibilidad de recurrirla, da un plazo de 6 meses para ejecutar este desalojo. Claro, tiene que ir por área, porque es imposible movilizar o buscarle algún lugar a esa cantidad de gente. Precisamente la Corte Suprema hace esto porque de alguna manera entiende el drama social que involucra una situación como esta. Y ese drama social tiene que ser abordado debidamente y planificadamente para poder entender de qué forma uno les da respuesta, porque yo ahí me imagino que la reunión que tuvo el presidente de la República y el ministro Montes con una de las presidentas de la agrupación precisamente tiene que ver con cómo organizar esta salida de alguna manera, porque en ese sentido la posibilidad de que se revierta una decisión jurisdiccional del tribunal más alto de nuestro país es muy poco viable. ¿Sabes lo que pasa, Pati? Es que, buenos días a todos, que esta sentencia de la Corte Suprema fue en enero, no fue ahora. Ese es el problema. Perfecto. Claro. Que nos estamos sorprendiendo un poquito. Ayer, digamos, buscando la información, en enero la Corte Suprema ya dijo esto, o sea, perdimos ya 3 meses, esto vuelve a surgir porque los vecinos están diciendo, vamos a protestar, vamos a hacer esto, pero la resolución viene desde enero. En 3 meses no se ha logrado avanzar con ningún tipo de solución. ¿Quién dice que en los siguientes 3 meses se pueda llegar a una solución para alguna de las familias? Es muy difícil porque, mira, y podemos ir con Ignacia Mir y ir pimponeando lo que está pasando, porque ayer escuchábamos a los vecinos y decían, no nos vamos a mover de aquí. O sea, aquí no vamos a hacer un diálogo para movernos. Nos vamos a quedar en nuestras casas, señalaba. Entonces ahí se hace muy complejo para la autoridad, y porque por otro lado la autoridad tampoco le va a dar una vivienda habitacional, porque es saltarse la fila, y es una señal muy mala para las personas que no se toman un terreno. Montes dice que no van a comprar bajo presión, porque eso fue lo que se decía cuando la Corte de Apelaciones dijo esto el año pasado. No van a comprar bajo presión cuando ya la cuestión está tomada. Ya la presión está a olla presión. Al capitán de Carabineros, Javier García, que también está con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Oiga, esta es una situación de esas que decimos que es ¿cómo se aborda? Porque la autoridad política tiene que hacer lo que le mandatan los tribunales. Hay un dueño de un terreno que dice, oye, lo quiero de vuelta, pero tenemos también dramas personales, y ahí Carabineros tienen que mandar después a hacer el ejercicio de la fuerza. Sin duda es muy complejo, y recordando que siempre Carabineros somos los primeros que estamos en terreno. Y aquí abordar este tipo de temáticas hay que tener una mirada completamente distinta, porque nos entendemos aún o nos remitimos a un problema social, pero también tenemos que dar cumplimiento a un mandato judicial. Claro. Entonces, bajo esta mirada tenemos que intentar llegar a la mejor solución, entendiendo
que las partes van a tener que de otra forma buscar algunos encuentros. Que ya se anunciaba más, perdón, Sí. que hay una actitud de combativa y de rechazo al desalojo. Ha dicho una de las dirigentes que incluso llama a un levantamiento, a un nacional estallido habitacional, fue lo que dijo a nivel nacional de oposición a esto. Vamos a ver qué tanta fuerza tendrá o no su llamado, pero esto me da la sensación que Pacífico no va a hacer. Lo que nosotros preveemos es que vamos a tener probablemente algunos puntos de control de orden público, básicamente porque existe un descontento generalizado de no querer dejar sus viviendas. Y se entiende porque ya llevan bastante tiempo y es una toma bastante grande, o sea, estamos hablando de la toma más grande del país, donde el espacio territorial tiene también condiciones en cuanto al espacio distintas. O sea, estamos hablando que en un cerro, tiene ciertas alturas, inclinaciones, caídas de agua, que también deben ser consideradas al momento de hacer cualquier tipo de intervención. Ahora, capitán, bien lo decíamos acá, esto se dio un plazo de 6 meses para ir haciéndolo por etapa porque es muy grande, es imposible. ¿Ustedes tienen la orden de desalojo y eso es lo que ustedes cumplen o va de la mano? Porque aquí también estamos hablando que son familias, que hay niños que van al colegio, que no pueden llegar y desalojarlos, tienen que ir a algún lugar. ¿Qué se va a implementar? ¿Ustedes tienen la orden de desalojo y a dónde los llevan? Aquí en este minuto estamos empezando reuniones de coordinación, cómo vamos a operar en este tipo de casos. Porque por un lado tenemos el resguardo a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos acá familias y no podemos realizar una intervención directa porque también tenemos que hacer una reubicación de las personas. O sea, no es llegar y sacarlas y que queden, la idea es entregar y una además respuesta. que trauma para esos niños, porque si aquí hay resistencia y va Carabineros, los desaloja, entre medio de una resistencia a los papás con los niños, me imagino, yo no sé, ahí Pati, que puede ser muy traumático para ellos también, que lo están sacando de su casa, independiente que aquí sea un fallo judicial. Es súper complejo de manejarlo. O sea, a mí me parece realmente impresentable que hayan pasado 3 meses sin que esto se aborde debidamente por la institucionalidad. Yo acá me imagino, habría esperado que la subsecretaría de la Niñez agrupe a los ministerios sectoriales, vivienda, educación, ¿no es cierto?, que son los que en definitiva tienen que responder a el lugar donde esas personas se van a ir, poniendo en prioridad, por ejemplo, ¿sabemos cuántos niños hay en esa toma? ¿La subsecretaría de la Niñez sabe cuántos niños hay? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es relevante, porque además la capitán debe saber que Carabineros, y esto lo conozco porque lo trabajé directamente con las generales que estaban a cargo en su momento, tiene un manual de intervención con niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto una toma no se desaloja de la misma manera si es que hay niños o si es que no hay niños. Y en ese sentido se tienen que abordar las situaciones a las que ustedes hacían referencia. ¿Qué va a pasar con esos niños con dónde estudian? ¿Qué va a pasar con dónde van a vivir? Y a Carabineros no le corresponde, y esto es importante, tomar a la familia y llevarla a un lugar y decirle usted se instala acá. Obviamente Carabineros cumple la orden de desalojar, respetando y resguardando los derechos de quienes están en ese lugar, pero la otra parte es de responsabilidad de otras instituciones. Y le quisiera preguntar a la capitana que nos pueda contar, digamos, contarle a la gente, ¿cómo se hace habitualmente un desalojo asistido por Carabineros? No en este caso, sino que en general. ¿Qué se hace con las personas? ¿Qué se hace con los muebles? ¿Qué se hace con las construcciones? Mire, lo que nosotros tenemos, nos llega la orden. Esa orden, después hay una planificación por parte de las unidades territoriales o a nivel de prefectura. Lo último que vimos es en la región del Biobío, específicamente en Concepción, donde hubo un desalojo a un lugar que estaba habitado. Y aquí existe varias fases. Por un lado, se comunica y se intenta que este desalojo sea lo más pacífico posible, dando las facilidades para que las personas puedan sacar sus enseres, hacer los traslados, resguardar que esto se hace un cordón, llamémoslo un perímetro de seguridad para que puedan hacer ese traslado, la salida e ingreso de vehículos de la forma más expedita y con menos intervención posible. Y posterior, esto viene en fases. Después que tenemos este diálogo, generalmente puede existir en algunos puntos que pueda haber una resistencia mayor y ahí ya se activan los protocolos de acción frente al control de orden público, con los agentes de diálogo y lo que ya tenemos de una forma establecido. Es complejo, pero nosotros lo que intentamos en este tipo de desalojos es que sea de una forma menos
agresiva para las familias, porque estamos hablando de familias. Estamos con la capitana de Carabineros, Javiera García, que también se suma a nuestro panel, pero tenemos a Ignacia Mir justamente ahí en el lugar para conversar con los vecinos, para ver cuál es la disposición que tienen. Podemos ir aclarando alguna duda, se han sido censados de alguna manera, hay claridad de cuántos niños hay en el lugar, cómo ellos van a reaccionar cuando ya llegue la fuerza pública. Sí, mira, Susana está aquí a mi lado, ¿cierto? Junto con todos los vecinos. Ella es parte del comité, junto con todas las chicas que también me acompañan en este lugar, pero ellas han organizado gran parte de varios comités porque se subdivide la toma en varias partes, ¿cierto? A ver, Susana, si nos puedes explicar eso, cómo se han organizado, si tienen un catastro oficial más o menos de cuántas personas, cuántos niños existen. Bueno, hola, buenos días. Buenos días. Sí, la verdad las cosas que nosotros somos de la organización Nuevo Osario de San Antonio, representamos 18 comités. Como tú, de un total más extensivo, pero nosotros en nuestros 18 comités tenemos alrededor de 1.600 familias, donde hay, ponte tú, más o menos como 600 niños. Pero claro, de eso son más, porque eso solamente los comités que ustedes participan, que son 18. No saben con de 3.000 familias, ellos 1.600 y hay 600 pero niños. esa es una porción de la que ustedes administran. Claro, exactamente. Eso es. Con las autoridades desde ayer, ¿qué ha pasado en las últimas horas para darle la información correcta a las personas que nos ven hasta ahora? No, la verdad las cosas que con nosotros nadie se ha contactado, nada. Solamente hemos recibido la información a través de los medios, lo que ha dicho el director, la delegada de acá de San Antonio, pero nada concreto con respuesta referente al Estado. Mira, también está acá conmigo Karina, ella también ha organizado gran parte de todas las personas que nos acompañan hoy para saber un poco, bueno, cómo les toma la noticia, porque es obviamente devastador el saber que tienen un periodo de desalojo que va a ser a fines de septiembre, ustedes ya saben eso, y al final como vecinos ya ustedes me decían fuera de cámara, ¿cierto?, que habían tomado ya una decisión, que definitivamente no van a salir. Hola, buenos días. Buenos días, Karina. Nosotros nos aburrimos de que nos dieran aspirina. Nosotros hemos estado alrededor de ya 2 años en reuniones, mesa de trabajo, en la cual siempre nos dicen nos dijeron últimamente que había un acuerdo con el dueño que no iba a efectuar el desalojo, mientras el día viernes nosotros estábamos en una reunión en la delegación presidencial con el director del Servio. En ese mismo momento se está emitiendo el documento. ¿Quién les dijo que había un acuerdo con el dueño? Parece que el director del Servio. El director del Servio. Ya, les dije, bueno, ojo que salió una información en la jornada de ayer que el gobierno estaba evaluando comprarle al dueño el terreno en una cifra de 56,7 millones de dólares. Pero si alguien pero también es bien injusto la versión que nos da ella, que estás negociando, se organizan los pobladores y dicen, no, el director del Servio te dice, no, si estamos llegando a un acuerdo, tú te quedas tranquilo, pero resulta que en paralelo están con el dictamen judicial. Exacto. Es raro entender eso, también hay una manipulación. Es una información contradictoria que no se condice con la realidad. Bueno, preguntémosle a Karina qué explicación te da hoy día, Karina, o si han hablado con el director del Servio o con alguien del gobierno, qué explicación, si al principio le decían que iba a haber un acuerdo con el dueño y ahora no, porque al parecer el dueño sí está abierto a que se lo compren. En la reunión que nosotros tuvimos el día viernes, el director del Servio, y durante la semana pasada, él dijo que no podía entender por qué el dueño había mandado, o sea, había agilizado el desalojo si ellos tenían un acuerdo de palabra. Y nosotros desde hace más de 6 meses le veníamos pidiendo, más de un año, al director del Servio y a las autoridades que nos dieran esos acuerdos a nosotros de manera concreta, un papel firmado, y eso nunca sucedió hasta el día viernes que nos enteramos de esto, que tuvimos que enterarnos de la peor manera, que íbamos a ser desalojados en 6 meses. Claro, ahora también, como no tenemos aquí al dueño, yo me imagino quizás cuánto lo demoraron a él, que quizás para presionar tuvo que ir a tribunales porque pueden no haber llegado a acuerdo. Pero no es sostenible que el director del Servio no sepa del proceso judicial que implica que hay un recurso presentado. O sea, se demoran estos recursos, no es que de un día para otro se resuelva. Además llegó a la Corte Suprema, lo que implica un tiempo adicional y que les diga estamos negociando con un recurso fallado en contra de los pobladores. O sea, me parece que no hay consistencia entre una información y otra. Me dicen del MIMBU que no hay ningún acuerdo. No. Que ellos presentaron una propuesta
que esa propuesta se analiza y en libertad de acción la persona determina si es que sí o no, digamos. Pero acá pero que nunca había un acuerdo. Una propuesta económica que a lo mejor no satisface al Y acá dueño yo cito al del terreno. expresidente Ricardo Lagos, si no está en el papel, es demagogia. Ahora, pero si no hay un papel que firmado, volvamos a los hechos concretos, porque acá tenemos a gente que está ante la inminencia que llegue la fuerza pública a desalojarlos del lugar, y uno podrá entender que aquí de origen hay una cuestión irregular que es la toma de un terreno. Yo creo que, Karina, en eso concuerdas conmigo. Lo que pasa es que después de tanto tiempo ustedes se organizan y buscan una solución y tienen que llegar a este momento donde ustedes ya se empiezan a movilizar. Nosotros llevamos organizados desde el minuto que nos vinimos a tomar este predio. Desde ese minuto nosotros estamos organizados porque como vecinos nos organizamos para poder cuadrar nuestros terrenos, para poder realizar nuestras calles, colocarlo en la luz. Nosotros tenemos luz, tenemos agua. Desde ese minuto nosotros estamos organizados. Sí, Karina, déjame hacerte la siguiente pregunta. Venimos trabajando con el gobierno. Porque ustedes deciden en un momento tomarse un terreno sabiendo lo que se exponen, porque si te tomas un terreno, te expones a que luego te echen del terreno. Lo teníamos claro desde el comienzo, ¿no? Claro, sí, estábamos claros, nosotros estamos claros, nosotros sabíamos a lo que veníamos cuando llegamos aquí, pero nosotros no llegamos aquí porque nos diera la gana de estar aquí, nosotros llegamos por una real necesidad de la vivienda. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Porque nosotros nos sentimos vulnerados nuestros derechos, sobre todo aquí en la comuna de San Antonio. Sí, lo que pasa, Karina, que yo te puedo entender, pero aquí hay hay un choque de derechos, porque está el dueño del terreno que dice, bueno, yo tengo el derecho de que el terreno es mío y yo decido lo que hacer con él, no me lo pueden tomar. Entonces hay un hecho violento de inicio, el cual ustedes tienen claro, por eso te lo digo, tú me dices, tenemos claro que si nos vamos a tomar el terreno nos van a echar de acá. Bueno, llegó ese momento. Claro, llegó ese momento, pero nosotros tenemos que luchar y nosotros, aunque digan lo que digan, nosotros nos vamos a abandonar el terreno donde estamos, un terreno que por lo más lleva abandonado más de 100 años, donde aquí se cometían ilícitos, donde era un basural. Nosotros construimos un barrio en este terreno, Karina, un terreno que era abandonado. Pero el terreno no es de ustedes, está bien, entonces eso también es incorrecto. Pero tú dices, nosotros la única opción es quedarnos aquí. Si les dan una opción de irse a otro lugar, o si les dan, por ejemplo, como se ha hecho en tomas anteriores, una plata de arriendo mes a mes para vivir en otro lugar mientras sale una solución habitacional, ¿ustedes no están dispuestos a tomar eso? ¿Es quedarse ahí o quedarse ahí? Es quedarnos aquí o quedarnos aquí, porque aquí está cada peso de nosotros está invertido aquí, en nuestras casas. Karina, nosotros pero aquí construimos, como le digo, un barrio. Sí, pero eso que tú dices, uy, los perros se molestaron Esperen también. un segundo, chicos, que Sí. hay una pelea de perros acá muy Pero, fuerte. Karina, cuando... sí, bueno, ya se calmó, ahora sí, disculpe. Cuando uno se sienta a negociar, uno está dispuesto a dar y ceder. Y tú y ustedes no están cediendo, porque ustedes dicen aquí, la única opción que tenemos es quedarnos aquí o quedarnos aquí. O sea, no hay una negociación real porque ustedes están de alguna manera chantajeando a la autoridad diciendo, ¿nos quedamos aquí o nos agarramos de las mechas? No es un chantaje, no es antojadizo nosotros, porque todo desde un principio nosotros tenemos una postura. Es autoconstrucción, radicación y regularización de los predios. Pero Porque sí, acá pero nosotros, Karina, por ejemplo, está en bien, mi yo caso, entiendo nosotros eso, pero... Somos nueve ocupantes en mi hogar, entonces ¿dónde yo voy a meter No, está bien, a 9 personas está bien, pero en el fondo tú 100 metros cuadrados? le endosan a ustedes la responsabilidad de eso al Estado, o sea, a todos los chilenos, que tenemos que buscar una solución para una situación que desde el origen está mal, porque ustedes se toman un terreno. Porque yo puedo empatizar con el dolor de las familias, veíamos una nota donde nuestros periodistas escucharon algunos de los temas, pero también estamos en un momento en que las cosas hay que decirlas por su nombre, y algo que parte mal desde un inicio, no es difícil que tenga una buena solución. Es una presión para poder comprar un terreno, o sea, de verdad hay una situación muy compleja de fondo, y acá en Chile hace rato que somos bastante laxos para decirle a las cosas como deben ser, pues una toma es una acción ilegal y lamentablemente ustedes se expusieron desde el primer momento a eso. Y hoy día ustedes se ponen en la parada de que o me hacen caso o dejo la cagada. Lo que pasa es que, bueno, desde un principio nosotros, como tú dices, nosotros sabíamos a lo que nos arriesgábamos estando aquí, ¿cierto? Pero nosotros, ¿por qué? Ustedes tienen que buscar el por qué nosotros tuvimos que llegar a este punto. ¿Por qué? Por el abandono del Estado. Nosotros no estaríamos aquí de gusto. Nosotros tuvimos que llegar hasta esta instancia por el abandono del Estado.
no por gusto. Pero sientes que el Estado, tú sientes que el Estado te tenía que... El Estado nos abandonó. Pero tú sientes que el Estado te tenía que dar una casa. El Estado lo que tenía que haber hecho más políticas habitacionales. El Estado lo que tenía que haber hecho es haber sido más flexible para nosotros poder obtener una vivienda. Hay personas que llevan 20 años tratando de obtener un subsidio habitacional, tratando de obtener su casa y no lo han logrado. O sea, eso es para usted. ¿Eso es normal? ¿Esperar 20 años? No, para nada, no es tener normal. una vivienda? Vecinos de nosotros que se murieron esperando teniendo una vivienda. Karina, o sea, primero veamos el problema Karina, del principio. es que tú me emplazas con algo... Estamos aquí porque el Estado nos abandonó. Tú me emplazas con algo que me llega de fondo, porque mis papás se murieron esperando que les dieran un... No escuchaba justo ahora. Que mis papás se murieron esperando que les saliera algún tipo de subsidio para tener una casa. A chequear el retorno. Sí, no, es que tú me dices algo como que yo lo desconociera y yo lo viví con mis papás, nosotros nunca tuvimos una casa propia, mis papás siempre trataron de postular al subsidio y nunca les llegó, pero jamás los escuché a ellos decir que se iban a tomar un terreno. Entonces me interpelas con algo que de verdad conozco y me llega muy de cerca. Bueno, está escuchando Karina, justo en este momento. Le voy a traspasar la... No te escucha muy bien el retorno. Vamos a ver si podemos solucionar eso. A ver si quizás podemos rotar los audífonos. Pero transmítele tú, Ignacia. Decía que él estaba comentando que le llegaba muy de cerca porque él tuvo un tema similar, ¿cierto?, con su familia en algún momento. Entonces él está contando que le llega muy de cerca lo que tú le comentas también, porque el Eduardo lo cuenta que sus papás nunca tuvieron una casa propia. Ese es el fondo de lo que cuenta Eduardo en el estudio en este minuto. Nunca se tomaron. Y que nunca pensaron en tomarse nada. Vamos a esperar, o sea, antes del estallido social, nosotros pensamos vivíamos de allegado, pero después del estallido social, después de la pandemia, hubo mucha gente que quedó sin trabajo, gente que ya no tenía el dinero para pagar un arriendo. Y con los 10% decidió construirse un hogar en este espacio. Karina, ¿qué pasa si llegaran unas personas hoy día y se tomaran tu casa? ¿Qué harías tú? ¿Mi casa? No sé en verdad, pero si yo mi casa la tengo abandonada porque no la ocupo, porque no la necesito, yo creo que podría pensarlo porque este espacio llevaba abandonado más de 100 años, abierto. En un lugar donde se cometían ilícitos, un basural. Nosotros lo limpiamos, nosotros hicimos barrio aquí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con tu familia? Tú dices, yo vivo con 9 personas. Cuéntanos con quién vives en tu casa. Yo aquí en el campamento no vivo aún porque recién me estoy construyendo mi casa porque no tengo el dinero para terminar de construir mi casa. ¿Cómo tú no vives ahí? Llevan 5 años viviendo aquí. ¿Tú no vives ahí? No. ¿Y dónde vives? No, llego a las 7 de la mañana, yo vivo de llegar a la casa de mi abuela todavía. ¿Dónde? ¿Qué lugar es ese? Cartagena. ¿Y por qué terminas siendo tú la dirigente de ellos? Porque yo llegué aquí a tomarme un terreno hace 5 años atrás y desde ese tiempo llevo tratando de construir. O sea, tú tienes un terreno, pero no te has construido. Se está construyendo. No, estoy construyendo. Ya, entonces en esa misma lógica tuya, alguien se podría ir a tomar tu casa y decirte, tú no vives acá, vives en Cartagena, no tienes la necesidad urgente, entonces me la tomo. En esa misma lógica te podría pasar lo mismo. Es que claramente, y eso uno se arriesga cuando uno tiene algo abandonado. No, lo que pasa perdón, es que pero que hay un error ahí. Yo también me gustaría saber qué imagen cree que con ese comportamiento le puede dar también a los niños. O sea, el hacer cosas que están contra la ley no es un buen ejemplo para los niños. No sé si son conscientes de eso también. Claro, y tampoco es un buen ejemplo para los niños también no tener dónde vivir y estar viviendo de hacinado como vivía la mayoría de la gente. Pero Karina, tú estás haciendo una falacia finalmente con lo que tú estás señalando, porque dos cosas malas no van a ser una cosa buena. Tú dices, sí, un mal ejemplo, también un mal ejemplo. Perdóname, y te vuelvo... Claro. Pero espérate ahora que estás escuchando, te lo voy a decir con toda franqueza. Yo viví de allegado con mis papás. Mis papás un tiempo arrendaron una casa y un tiempo vivimos de allegado. Mis papás... ¿Que de nuevo se te cortó, Karina, el mensaje? No, porque es que me parece que...
¿Sabes qué? Es que me parece que de pronto, y yo insisto con esto, entiendo el drama que pueden tener muchas de esas familias. Veamos las notas y no puedo dejar de empatizar con el drama de una señora que decía que quería tener su casa propia, la abuelita. Pero me parece que entender eso, solo como que el mundo te ha fallado y por lo tanto me da lo mismo la legislación y me da lo mismo todo, porque nuestro interés está por sobre todos los otros bienes, me parece que es un poco aprovecharse. Yo entiendo que tú dices que ese terreno estaba abandonado durante 100 años, no me consta, pero así hubiera estado abandonado hace 1000 años. Tiene un dueño. Que puede tomarlo en cuanto y ese quiera. dueño puede establecer lo que quiere hacer o no hacer. Se lo comprará el Estado y verá lo que hacen, pero el dueño es el dueño por algo. Sí, en definitiva esto es hacer justicia por la propia mano y eso repugna al Estado de Derecho y yo creo que no se puede permitir ni tolerar. Situaciones de extrema necesidad, evidentemente que sí, pero ella no tiene extrema necesidad. De hecho no vive ahí. No vive ahí. Vive en Cartagena. A mí me termina... No quiero ser ofendiendo, porque no soy yo, eran mis papás. Pero me da rabia que de pronto la gente establezca que, bueno, pero me vi obligada a hacer esto, claro. ¿no? Eso te yo sé robar. que hay una indignidad en la búsqueda de una vivienda, yo sé que hay una tardanza, yo sé que los terrenos están cada vez más caros y que el mercado inmobiliario está muchas veces imposible. Y lamentablemente en los últimos años se han tomado decisiones que lejos de permitir que la gente compre sus propiedades, los obligan a arrendar y los arriendos están cada vez más altos. Yo sé que eso es una realidad y mucha gente no tiene ninguna opción. Yo lo viví hasta que mis papás fallecieron, siempre estuvimos en la misma condición. Entonces a mí no me la cuentan. Pero yo jamás escuché a mis papás decir, puta, nos vamos a ir a tomar un terreno que habían. Y había gente que se organizaba y estaban buscando irse a tomar terrenos cerca. Jamás escuché eso. Y a mí me da rabia escuchar ahora que es como que la única opción que tuviste era tomarte un terreno en el cual ni siquiera vives. Encuentro que eso, al final del día, lejos de apoyar la propuesta de los vecinos, los termina molestando la opinión pública respecto a la utilización que haces del movimiento. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que además hagamos una diferencia, porque siento que la nota que hizo Bastián, nuestro periodista, está bien enfocada en que habla con personas que tienen una necesidad. Yo no estoy diciendo que no todas tengan una necesidad real, pero conocimos el lado humano y el lado real. Cuando estamos hablando de que aquí hay 3.000 familias, ya hay 6 meses... Ya, ahí probablemente por lo que nosotros estamos diciendo, la están defendiendo que aunque ella no viva ahí, ha hecho más por todos ellos. Pero no entienden el punto, claro. Ya, y dice que les quieren hacer daño y está defendiendo... Porque nuestra dirigente no vive aquí, hay personas dirigentes que lo quieren hacer daño, porque Karina no vive aquí, ella es la que ha hecho todo aquí, lo ha ayudado, lo ha organizado, ha ido para todos lados. Claro, porque ella está hablando por su propio interés. Y conversar con calma para poder entender cuál es el problema. Hay una dirigente que no vive aquí. Miren, aquí nosotros la dirigente que nosotros tenemos que no vive aquí es Karina Ayala, pero Karina Ayala no vive aquí, pero ella ha hecho más que todos nosotros juntas. Ya, que todas las dirigentes y todos los vecinos yo lo que están a veo favor es de la que vida. están a punto de ser desalojados. Están todos de acuerdo. ¡Vive luchando! Caímos en la cocina, ya está bien. Lo que pasa es que ella dice, Karina, que no vive aquí, ha hecho más que todo. Yo lo que veo es que tenemos un grupo de personas que van a ser desalojadas, no sé qué es lo que ha hecho. Y creo que no teniendo siempre los mejores voceros, porque cuando aquí tenemos 3.000 familias que viven ahí y van a ser desalojados por partes, creo que también tiene que haber prioridades. Cuando se movilicen, obviamente las casas que hay niños, pero por ejemplo, el caso y la nota de Bastián arrojaba a una señora que vivía sola, adulto mayor, que ahí uno dice, probablemente no hay mucha opción y sí hay que ver a quién les dan prioridad de ayuda también en situación como esta, que es de una emergencia inminente. Escuchemos lo que está pasando ahí, porque me parece que ahí está el foco. Yo paso todo el día aquí, ya me voy a dormir, pero yo estoy aquí. Son ustedes quienes han organizado esto, han hecho los catastros de las familias que viven Nosotros aquí. somos los que hemos hecho los caminos, los que hemos puesto la luz, los que hemos ayudado a los vecinos, de repente el vecino que está, no sé, porque no tiene para comer, hemos hecho la ollita común, qué sé yo. Nosotros somos los que estamos aquí. ¿Y quiénes son las personas que se oponen a que tú seas la dirigente? Lo que pasa es que en el matinal del TVN me están diciendo de que si yo no vivo aquí, como con qué derecho vengo y vengo como a hablar y que nosotros somos poco menos criminales por habernos tomado este terreno. Pero tú estás construyendo tu casa en este lugar, o sea, igual eres que partícipe de cometieron un todo, delito. estás en contacto con todas las familias de aquí, ¿no? Claro.
Ahora, cuéntame, cuando se conoce esta resolución de la Corte Suprema, ¿ustedes están decididos a no salir de aquí a buscar una solución? Yo creo que eso pasa cuando estamos debatiendo, Susana también está acá porque para poder conversar un poco, nunca creo, y que tengo que decirlo, nunca fue el mensaje criminalizar de ninguna forma a nadie de aquí, ustedes lo saben, hemos estado conversando desde muy temprano con todos y nunca fue ese el mensaje desde nosotros, desde el estudio, tampoco el mío, Susana. Nosotros queremos conocer todo lo que les pasa a ustedes acá en La Toma, poder buscar soluciones, poder ver qué le dice la respuesta de las autoridades. Eso queremos demostrar con nuestro compañero también. Quiero aclararles a todos, chicos, aprovechando de verdad que estamos en vivo, nuestra intención en ningún momento es criminalizar a nadie, es contar, ¿cierto?, a través de nuestra pantalla. Nosotros somos una vitrina, contar a través de nuestra pantalla lo que ustedes están viviendo y ver qué se va a hacer de ahora en adelante. Comentar y transparentar, todas sus situaciones, Susana. No quiero que se desvíe tampoco el debate porque no, en realidad eso no es el momento de interés, no es lo de fondo, no es el asunto de fondo, es saber todo lo que le pasa a usted. Son urgentes por la que nosotros estamos pasando. Mira, nosotros, si bien es cierto, dentro de todo sabemos que nosotros, como dicen, los tomamos este sitio, pero fue por una necesidad, ¿ya? Hay diferentes situaciones, pero eso la organización, el Estado lo verá, ¿ya? A nosotros lo que nos preocupa es el tema del desalojo. Es imposible, ¿dónde los vamos a ir? ¿Ah? Tenemos más de 3.000 y tantas familias aquí viviendo. Entonces es imposible. Ahora, ¿cómo se vaya a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué respuesta lo va a dar la institución, el Estado? Eso se está por ver, ¿me entiendes? Pero ahora lo real, lo urgente es cómo vamos a parar esta situación urgente desde desalojo. Que nos preocupa, porque aquí hay mucha gente, hay niños, ancianos, diferentes situaciones. Sí, Simón, sí, es que Simón quiere hacer una pregunta en el estudio delante. Sí, lo que pasa es que el tono que tiene nuestra dirigente ahora que está en pantalla con la que tú estás conversando es muy distinto al tono que venimos escuchando atrás. Voy a contar una experiencia personal, Pati, usted me puede ayudar acá. Yo estaba en el Mucho Gusto, hicimos una campaña en vivo y en directo y logramos juntar 100 millones de pesos, 94 millones de pesos para sacar una toma pequeña, que eran 14 familias. Me acuerdo. Fue una tremenda cadena solidaria. Hicimos todo lo posible para poder tratar de erradicar a ese campamento, otorgarle una salida digna y no lo pudimos hacer. Finalmente terminamos por entregarle la plata a las personas en partes iguales, que fueron las que participaron en ese. Y ahí nosotros nos encontramos de golpe con lo difícil que es, primero, vivir en un campamento, y acá es cuando hago el punto que esto de criminalizar el discurso es un eslogan. Acá nadie ha criminalizado nada. Y soy el primero en ponerme en la fila, si decir que algo está mal hecho es criminalizar, bueno, entonces soy criminal. Estamos poniendo las cosas como son. Toda toma parte desde una ilegalidad y eso lo sabe la dirigente. Toda toma parte y sabe que puede terminar en lo que está terminando ahora, que es la judicialización de un proceso. Pero acá estamos hablando del fracaso de la política. Porque este tema de las tomas, Pati, se tomó como un botín político durante mucho tiempo. ¿Cuántos sectores políticos promovieron la toma para presionar a los estados para tener una salida digna? Acá hay un tema de fondo que tiene que ver con respecto al acceso a la vivienda, que todos sabemos que es más lento de la urgencia que lo necesita. Pero estamos hablando de una situación que, lo veíamos anteriormente, genera indignación en la ciudadanía porque estamos en un contexto país en donde la gente dice: yo no quiero que esto siga pasando, yo no quiero que me tomen mi terreno, mi casa. Y yo lo voy a decir una ordinaria y lo voy a decir acá y me hago cargo. Pero este tema es un palo con caca, en buen chile. O sea, quien lo agarra va a terminar ensuciado de alguna otra manera. Y lamentablemente es lo que estamos viendo ahora, porque se enojan con la INA, se enojan con lo que uno dice acá. Acá nosotros tampoco podemos ser cómplices de lo que está pasando ahí, si esto parte de una ilegalidad. Como comunicadores también tenemos una responsabilidad frente al tema. O sea, totalmente. Yo creo que en ese sentido Eduardo hace una reflexión que junto con la tuya debiera ser un llamado de atención a las personas, porque en el fondo siempre podemos encontrar algo que justifique el hacer algo ilegal. Y la verdad es que uno tiene que propender a que precisamente actuemos de manera distinta. Y eso no quita el peso que el Estado a través de sus instituciones tiene de responder con mayor rapidez a las necesidades de la gente, pero también tiene que ver con instalar una idea y no temerle a
a tener la razón. Yo creo que estamos viviendo en un país donde también hay miedo a tener la razón. Y cuando Eduardo plantea su experiencia personal, yo también, mis papás vivieron de allegados con mi abuela, y nunca escuché tampoco ninguna referencia que tuviera que ver con tomémonos algo de otra persona o hagamos algo que no vaya contra la ley, porque obviamente uno espera que los niños sean criados en un contexto en que no entiendan que la fuerza, que la violencia y que la ilegalidad es lo que da resultados positivos. Entonces, acá es obvio que el Estado no logró hacer el trabajo a tiempo, porque es distinto cuando tienes 14 familias a cuando tienes 3.000 familias en un lugar. Y eso pasó a vista de un Estado que fue incapaz de tomar las medidas oportunamente, ¿no? Y hoy día se encuentra en una situación donde el desalojo ya está resuelto. Y por lo tanto lo que cabe, a propósito de lo que comenta la señora que está con Ignacia en este momento, es hacer este desalojo teniendo en cuenta los derechos de esas personas y la necesidad de responder y atender a las propias realidades individuales. Porque no es lo mismo esta señora que hablaba al inicio, que tenía oído selectivo porque a lo que Eduardo decía no escuchaba, que la situación de familias con niños, la situación de los adultos mayores, bueno, eso, que tienen que ser abordados. Y yo por eso es que me molesta que hayan pasado 3 meses sin que haya claridad para estas personas que están hoy día con Ignacia de cómo se va a producir este desalojo, porque eso es inaceptable, porque acá debiera haber un catastro claro por parte del Estado de cuántos niños son, por ejemplo, para tomar esas decisiones, de cuántos adultos mayores son para que Senama, que es una institución responsable de esas personas, pueda actuar y pueda abordar la situación, porque lo que estamos viendo es que lamentablemente está la Capitán García acá, este desalojo de Pacífico no va a tener nada. No va a tener nada. Si seguimos en esta situación de que la gente no tiene idea, y termino con esto, Mari. Y más grave resulta que tengamos un director, de acuerdo a lo que dicen ellos, no sabemos si es así, que les está diciendo que se está negociando un acuerdo, situación que evidentemente no se condice con la realidad. Es que lo que pasa es que aquí el tema de la vivienda habitacional es tremendo, es durísimo en nuestro país, por eso no quiero que se generalice independiente de que, claro, esto parte de un delito que es tomarte un terreno que no es tuyo, pero lo cierto es que en nuestro país también hay una precariedad. Vemos señores adultos mayores como la veíamos en la nota, dime tú que ya no le dan trabajo, que vive sola, que no tiene opción para vivir en un lugar. Entonces es muy complejo y ahí el Estado no ha llegado a tiempo a darle una solución a las personas que, por así decirlo, tienen una emergencia es que ayer. Y ese problema sí hay que resolverlo de todas maneras. Y el problema es que cuando todavía tenemos tomas tan mega tomas, hay de todo. Hay gente de mucho esfuerzo que no le queda otra, hay familias trabajadores y buena gente que no le da. Y hay otros que son frejos, que lo tienen como segunda vivienda, que ni siquiera viven ahí. O sea, hay una cantidad de variables gigante y por eso también no quiero que se generalice. Pero aquí el punto es que hay que encontrar una solución y rápida, porque de aquí a septiembre hay una orden de desalojo. Sí, pues tienen que hacerlo ahora ya, y eso es la inminencia. Los dramas que finalmente vamos a ver cuando llegue este desalojo son el resultado de la ceguera con la cual se ha actuado desde el mundo político, de no querer entender y tomarle las cosas, digamos, no querer tomar, de ponerle el cascabel al gato en su momento, y también de lamentablemente, y ahí veo a Susana, que representa también el dolor de mucha gente que va a tener que enfrentar esta situación, lamentablemente, y es así. Y también la prepotencia de una dirigente como Karina, que no se sienta a conversar, y sino que simplemente dice, bueno, ¿nos quedamos o nos quedamos? Así no se puede avanzar. ¿Cómo te pones tú como autoridad frente a una persona que viene y te dice, no, aquí no hay diálogo? A la cueva. Claro. Aquí nos quedamos o nos quedamos, es lo que nos queda y muéveme. O sea, ella está incitando a que ocurran hechos de violencia en los próximos y que tenga momentos. Presente, porque hace referencia a los derechos humanos como un discurso también que es bien eslogan, como decía Simón, pero ojo, que la violencia no está amparada por los derechos humanos. O sea, las actitudes violentas contra las autoridades, contra las instituciones, no encuentran respaldo desde esa perspectiva. Y lo digo con plena conciencia de un rol que ejercí, donde precisamente procurábamos que las instituciones no afectaran los derechos humanos. Entonces, también ese discurso simplista de que no es que los derechos humanos, ojo, porque tiene limitaciones, y la violencia nunca va a ser amparada por los derechos humanos. Bueno, y nos decía en un comienzo, Karina, que el director del Servio le había dicho que habían llegado a acuerdo
con el dueño de estos terrenos y que no saben cómo se llegó finalmente a este fallo judicial. Fuimos a saber cuál era la opinión y qué tenía que decir aquí el director del Serviu, Rodrigo Uribe, y lo pasamos a escuchar. Estamos trabajando y hemos venido trabajando con el campamento de Centinela en San Antonio, con sus directivas y los pobladores. En tal sentido, ya tenemos un catastro que hemos desarrollado en conjunto con ellos, que nos arroja más de 3.900 familias. En tal sentido, este trabajo lo queremos profundizar con un estudio socioterritorial que evaluará las características del territorio. A partir de ahí estableceremos una tasación de carácter comercial que nos va a dar el resultado final del valor del terreno. Este complementará, por supuesto, el expediente que tienen ingresado los propietarios y que está en pleno proceso de evaluación por parte de nuestros profesionales. Mamita querida, vamos a hacer un estudio. Hay un desalojo en marcha y vamos a hacer un estudio. De aquí a un año más vamos a tener algún tipo de... Por Dios, la lentitud. Es que también ahí uno entiende... Yo también ahí me pongo del lado de la persona que está en la situación inminente, independientemente de que el origen sea pernicioso, que la liviandad con la que te dice, vamos a hacer un estudio. No, si esto lleva cuántos años, el estudio se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo. Evitar este tipo de situaciones que son de enfrentamiento. Eso es lo que deberían hacer las autoridades siempre. Evitar la conducta que va a generar algún roce. Sí. A mí lo que me preocupa a mí es la señal que se da en el caso de llegar a algún acuerdo. Porque la señal, si es que se llega a acuerdo, le compran y se quedan ahí, es decir, ya tomémonos cualquier terreno, presionamos y nos quedamos acá. Entonces, eso es un incentivo muy perverso. Y la justificación para hacer algo así, la misma justificación que si tú no le pones límite es para robar. Ah, no, yo me fui y saqué un supermercado porque estaba en estado de necesidad. Entonces, hay límite al Estado de Derecho y estas conductas, por cierto, que no se pueden tolerar. Por eso digo, no hay que tener miedo a tener la razón y a poner en perspectiva las cosas como son. Porque el populismo tiene eso, ¿no? Así como nosotros criticamos el populismo de que aumentemos las penas, que toda la cárcel, bueno, también hay otro populismo que es que todos son derechos, todos son ciertos contextos en que todo se justifica y eso no es real. Donde el Estado me tiene que dar esto y aquello. Es una camisa de 11 varas, es muy difícil lo que está ocurriendo en San Antonio, entendemos el dolor de las familias que se tienen que salir, entendemos también que hay un origen perverso, yo entiendo que hay una dirigente que es intransigente y que con la cual no se puede hablar, y bueno, es parte. Usted lo vio, usted ha sido testigo igual que nosotros de todo lo que ha ocurrido acá. Perdón, Eduardo, pero lo mínimo buenos días a todos. Lo mínimo que se le pide a la dirigente es que viva en el lugar. Sí. Sorry por marcar el punto, pero... Bueno, los alcaldes no viven en sus comunas también, te quiero recordar muchas veces. 9:48, obviamente es un tema en desarrollo que vamos a seguir contándole aquí en el Buenos Días a Todos, pero también vamos a ir con Ale.